Recuerda que este video está completo sin cortes en Patreon para que lo vayas a ver. Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar por fin a Femme Fatale de Mon Laferte. Lo siento si me he tardado con mi reacción, pero me cambié de lugar, así que vamos. Primera canción, como el nombre del disco, Femme Fatale. No sé qué esperar de este disco, por cierto, estoy nervioso, así que vamos. Como si me conocieran más, complaciente como siempre. Llevo el caos de promesa con mis labios. Que me amaran nada más. Lo bueno que soy. Están gustando los instrumentos. Tengo nada que perder, que arde el mundo, que es de ansiedad. En mi voz por favor, una gran ovación. Ok, Femme Fatale para abrir el disco así. Se siente muy misteriosa. Siento que estoy empezando una película clásica. Y ella quiere pertenecer. Está dudando si es esta persona que la gente dice que es ella o no. A través del necesitar que la vean, que le den amor. Eso es lo que me llevé a mi primera escucha. Pero sobre todo me sentí como en esas películas donde en blanco y negro, donde la persona está sola, reflexionando. Estamos iniciando esta película con este disco. Vamos a ver a dónde nos lleva. Me gustó la canción. Creo que puede crecer en mí y la volvería a escuchar. No es mi favorita, pero sí la volvería a escuchar. La voz de Mon Laferte, de una vez me la voy a quitar. Me gusta cómo está usando su voz para sentir esa angustia y la forma en cómo modula las palabras y el vibrato que le agrega al final de las palabras. Me gusta y me fascina. Estoy esperando momentos fuertes con ella. Así que vamos a seguir. Siguiente canción, Mi Hombre. ¿Será una canción de amor? Me enloqueció, sé que va a doler, yo Con mi hombre. no es un galán. ¿Por? Tal vez no pega fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, te quiero pegar! Nada cambia si le digo volveré. Ser su mujer. Mon, o sea, entiendo qué es lo que quieres decir y de dónde vienes y por qué tu necesidad de estar con él. Esta es una canción para migajeros, para los que se conforman con poquito amor. Sí fui, en su momento sí fui. Pero amiga, date cuenta y no es. Te quiero dar una cachetada para que se te quite. No lo busques. O sea, chance dirías, es guapo, es inteligente, pero no es nada y ahí estás. No, no, güey. No. O sea, a lo mejor y te gusta, pero no. Ay, no, 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 no. Esta canción me gustó, me gusta la vibra que está teniendo el disco. Me gusta la forma en cómo Mon Laferte canta.
pero no es mi canción favorita hasta el momento. Sí la podría volver a escuchar, pero no es mi favorita. Siguiente canción, una canción que ya reaccionamos en el canal para que la vayas a ver. Otra noche de llorar. Esta canción la he escuchado en mis tiempos libres, no tanto, pero sí. Así que vamos. Conmigo Ujú. todo me sale mal. Es Navidad Ya casi es Navidad. y yo solo pienso en cómo se sabe que lo he intentado. Sí. Pero nada ha cambiado y por más te tengo que colgar, de seguro ella está. ¡Oh! ¡Ay, maldito hombre! ¿Quién es? Lo que pienso y quiero nada ha cambiado. Te fijas que nada pasó, tú y yo más. Y aunque somos más, porque ella seguirá a tu lado. Ah. Esta es de mis canciones favoritas de este disco. Le vamos a dar una marca porque toda la angustia y la tristeza y el rompimiento, se siente la emoción a flor de piel y me fascina cómo Mon Laferte en los coros, cómo su voz explota. Y viendo cómo se está moviendo la historia, esta canción afuera del disco, como que te plantea con el video musical lo que está pasando, pero ahora escuchando con la canción anterior, eh, duele más. Y entonces estamos viendo como a dónde va la historia. Este hombre le causó mucho dolor. Y es que uno cuando está enamorado no se da cuenta. No se da cuenta. Pero qué bueno que te diste cuenta, Mon. Y ya casi es Navidad y no me quiero sentir así. Así que pasemos a la siguiente canción, ¿va? Siguiente canción. Esto es amor. Esta canción ya la escuché. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo si esta canción ya la reaccioné o no. Pero bueno, entro sin expectativas. Así que vamos. Oh, creo que sí. Creo que sí, ya reaccionamos a esta canción. He fantaseado contigo y con este momento más especial. Esta noche será nuestra. No tengas miedo, esto es amor. Baby, entre tus piernas voy a rezar. Déjate llevar. Nena, me gusta con solo mirar. Claro que ya escuchamos esta canción, no entiendo cómo no la reconocí. Lo siento, tuve que parar porque mi compu está teniendo muchos problemas técnicos, no está aguantando la emoción. Y aprovecho para decir que, claro, sí me acuerdo de esta canción y creo que es mi favorita, favorita. Así que vamos a terminar de escucharla porque esta es la canción que más he escuchado en mis tiempos libres y no entiendo por qué mi cerebro pendejo no se acordó que era esta. Ni modo. Baby, no tengas miedo, esto es amor. Baby, entre tus piernas voy a rezar. Llegar, qué bien que se siente.
Ah. Sí, esta es mi canción favorita, hasta ahorita del disco. Me encanta, me hace querer cantar, me hace querer vivir ese amor. Moviéndonos en la historia, ella acaba de encontrar a alguien, o es esta persona, no sé, pero encontró a alguien con quien dejarse llevar. Y me fascinó las voces de los dos. Todo lo que tengo que decir de esta canción ya lo dije en mi video pasado. Así que velo a ver. Pero definitivamente es mi favorita. Siguiente canción, Veracruz. Y reinamos en la escandón. ¿Quién fue? ¿El hombre malo o este anterior? Frente al mar de Veracruz, nos juramos amarnos hasta la muerte. Fue lo más especial en mi vida. Fortuna era estar a su lado. Nos quisimos y le escribí tu falta de querer. Oh. Fuimos vagos en cada rincón de todo el mar. Dije adiós, nos abrazamos con la esperanza. Fue mis te amos. Nos quisimos con los ojos cerrados. Lo quise. Ok. Esta canción no es mi favorita tampoco. La podría volver a escuchar. Podría crecer en mí. Mon Laferte nos cuenta este intenso amor que tuvo con esta persona y lo que vivió. Puede ser la persona de la canción anterior. Y justo me hizo sentir pasión, amor, deseo. También me causa curiosidad que se escuche como un autotune en ciertas partes de la canción, como en la canción anterior. No me acuerdo qué canción fue que lo noté, pero no lo comenté, que se me hizo curioso. No lo sé, pero ya sabemos por dónde está pasando la situación sentimental de Mon Laferte en esta historia que estamos creando. A veces hay instrumentos que resaltan más en ciertas canciones, tienen su momento de brillar y eso me gusta, como que para el oído es como un dulce auditivo. Siguiente canción, El Gran Señor. Encantador, un seductor, era enteré. Él se llevó mi primera vez. Esa era su arma más letal, su protección, respirar. Su amor se volvió castigo. Miedo es lo que yo sentía de la cobardía. ¡Díselo! Me fui quedando en soledad y aunque me gritaba puta, sabía lo que tenía. Miedo es lo que yo sentía. Él se robó lo mejor de mí. El gran señor de la cobardía. Muy bien, Mon. O
sea, si tratamos de hilar la historia que yo me estoy creando, este nos planteó desde el inicio cómo era este hombre y luego empezó a decir que conoció a alguien más y se fue transformando. Eso está interesante. Me gustó esta canción porque me encanta el drama y cómo cantó en las últimas partes y en el coro. Y me está gustando a dónde nos está llevando Mon. La angustia que se siente en su voz, la desesperación, todo está presente y me fascina. Estoy viendo una película y lo estoy disfrutando. Siguiente canción, Las flores que dejaste en la mesa. Ok. Se siente distinta a las demás canciones, solo el inicio. Por pensando en la idea de ti, te imagino en el sexo con otras personas. Es casi cómico que acabe así tu ventana. Te vi grabando una canción. Citado, mira qué cosa tan bella que yo sí te... No. Tenemos mucho de qué hablar, Mon. Ve a terapia. No cabe mi vida en esta casa con todo y mi arquitecto. Probablemente las flores que dejaste en la mesa se secarán. Tan bella que yo sí te amo. Yo sí que te... Mi gota de rocío. Oh, y ese cambio me gustó. En la parte sonora me está gustando cómo ahora ya no se siente igual, como que está viendo un cambio. Esperemos que se mantenga así. Mon Laferte, pues claro que te vas a sentir así. Sí, has estado en relaciones tóxicas y no has sabido amar bien desde la paz y la tranquilidad. Obviamente te vas a sentir con angustia y ansiedad y vas a empezar a pensar cosas que a lo mejor sí son y a lo mejor no son, pero no te hace nada bien. Así que vas a terapia. Vas a tener que ir a terapia, a mucha terapia. Siguiente canción, 1:30. ¿Lo superará o no lo superará? De masturbarme por una hora, pensar en la multitud de orgasmos fingidos. Qué fracaso tan mal parido, que zorrona para merecer este castigo. En mi pupitre. En aquel entonces se me dilataban los epílogos, brotándome la baba pragmática de oleajería. Se lo conocía bastante bien. De la sombra en el caqui yo era la presidenta. Mejor dejé de pensar en el néctaro. Pero el día de mi muerte me iré en primera clase. Y ellos harán una fiesta de plañidos porque por fin me verán de blanco. Esta mediocridad, la humedad, me recuerda a su beso de buenos días. Mi clima favorito es el sexo. Hablando de genitalicidio. Mientras recordaba. 158 veces con jabón y agua bendita. Fueron 158 las puñaladas. Las sentí mientras me respiraba en la nuca. De pan con mermelada. En la clase de historia hablaron de la conquista. Ah, ah, qué interesante canción a la mitad del disco. No había escuchado algo parecido. Les voy a ser honesto. Siento que habían tantos temas aquí, sociales, que entre que pensaba qué chingados está pasando. Y porque como esto entra a la historia. Y luego, en la reflexión que ella está teniendo, me perdí. No es mi canción favorita. No es mi momento favorito. Seguramente voy a tener que escuchar más de una vez
esta parte del disco para entender de qué trata. Me tomó por sorpresa. Estuvo curioso, eso sí. Del por qué ella es así, no lo sé. Pero vamos a seguir con el disco. Siguiente canción, La Tirana. Una canción que ya reaccionamos en este canal y nos gustó. De que también hay fragilidad en mí. Pasa igual, a nadie hicimos mal y aún así nos tratan de tirar. No hay hombre que sea nuestra condena. Quiero a alguien que me ame de querer marcharse. Esa es nuestra condena. Un hombre que me cuesta ver, tal como yo soy. Ujú. Esta canción es esa canción del disco. También es de mis favoritas. Me fascina. No, de inicio a fin cambia. Hay una progresión, los instrumentos, el coro, lo que se siente al final, el querer a alguien que te entienda, el entender qué es lo que queremos. Me fascinan las voces de ellas dos juntas, suenan increíbles. Esta canción también ya la reaccionamos. No voy a decir mucho porque ya lo dije en un video que está en mi canal para que lo vayas a ver. Ujú. Tengo problemas de amor. Hasta que nos despierte la soledad. Siguiente canción. Ya ha pasado un año y no te vas. Otra ciudad, ya no tengo idea de qué hacer sin ti. En un viejo club de jazz, en un... Jalo. Buena idea. tan sola. La parte de atrás de la canción. No me creerías que estar En un mundo ideal nos de jazz. En un mundo ideal nadie nos recordará. Quédate con más hasta que nos despida. Me gustó cómo las dos voces hicieron una mezcla bien bonita. Mon Laferte aquí claramente nos está diciendo de un amor pasado. A lo mejor desearían reunirse y tener este momento especial y revivir esos momentos de intimidad con esa persona. Es que no sé, estoy confundido. En mi historia que me estoy inventando, que no existe de este disco, a lo mejor esta persona es la persona tóxica o hay una nueva persona cual se enamoró o es alguien completamente distinto y solamente quiere, después de haber pensado en todo lo que pasó en su relación pasada, ¿qué hubiera pasado? O encontrarse con esta persona. No lo sé. ¿Tú qué piensas? No es mi canción favorita. Está bonita la canción. Se me hizo un poco larga, no sé por qué. En mi primera escucha así lo sentí. Como que hubieron momentos en la canción donde me desconecté
Y no sé por qué. Pero bueno, continuemos con la historia. Siguiente canción, Melancolía. En mis planes arruinarlo, me duele este 2 de mayo, ya no. Catástrofe es nuestro lugar. Y entonces, hazme compañía o subamos un video. Colía, ya aguantamos el invierno. Estaba esperando este tipo de canción. Yo te miras mientras paso por tu vida. Mi amor nos resucite de la muerte. Mi amor, podamos soportarnos un poco más. Intentemos otro invierno. Yo te amo por los siglos paralelos. Tal vez podamos cuidarnos. Que en el Me gustó esta canción. Se siente distinta a la mayoría del disco. Lo sentí como un aire, una refrescada de la sensación que hemos estado sintiendo. Y me fascinó. Así de simple. Y se sintió bonito. Ya vamos viendo cómo va la historia, pero si soy honesto, ya me desconecté un poco. Ya me perdí. ¿Y está hablando de la misma persona? ¿Así se siente con esta persona? ¿Es como lo que está atravesando en una relación? No lo sé. Si tú lo sabes, por favor, dime. Me gustó la canción, es lo único que cuenta y la volveré a escuchar. Claro que sí. Siguiente canción. Ocupa mi piel. tu semilla será un lugar seguro para tu solo avanza, aunque la culpa aplaste, no es un refugio del mundo. Podemos ser, ni yo te seguiré a donde vayas. Desconocimiento, aceptar el sentir. Podemos ser, y no te pido que me digas este beso. Y si decides volver, tengo dudas, entonces vamos a intentarlo y resolverlo. Y si se aclara es volver. Aquí está, aquí estaré. Se me hizo una canción bonita. No es mi favorita. Encontrar y decirle a alguien que con ella está segura y que siempre lo va a esperar. Mm. Ah, ¿eso se considera migajero? ¿Y por qué la otra persona se fue? ¿Y por qué ella quiere esperarlo? Porque lo ama tanto y lo extraña y le da ansiedad. Se me hizo larga la canción. No sé qué pasó. No sé en qué momento pasó. Esto es en mi primera escucha, porque seguramente voy a poner el disco después. Y
y seguro va a fluir más, pero en mi primera escucha algo pasó, no sé en qué momento. Me desconecté de lo que está pasando, del disco, de la sensación de las emociones. Y eso muy rara vez me pasa. No sé, a lo mejor tú no te está pasando nada y yo estoy muy mal o lo que sea. Siguiente canción, My One and Only Love, con Natalia. Ok. Quedaron cicatrices, hoy será mejor. Ah, ya, ok. Ya me conecté. Sé que sanará. We will be alright. We won't cry. Yo sé que sanará. We will be alright. We won't cry. Y de blanco te esperé en el altar. There's no reason not to love you like I love you. Tú y yo en cada eternidad. Qué bonito dueto. Es una canción tierna, la verdad. Para decirle a alguien cuánto lo amas. Regresando a la historia, ya se conocen, ya saben cómo son, y ella cree que en el futuro lo va a poder amar mejor. No lo sé, no lo sé. Esta canción me gustó, se siente igual distinta a los demás que hemos escuchado. No es mi favorita, pero la aprecio. Natalia y Mon sonaron bien. Y está tierna la canción. Y como en esa parte de que ya está reflexionando todo lo que vivió Mon con este hombre. Siguiente canción, Vida Normal. ¿Por? Al regresar volví a llorar. ¿Quién es esa mujer? Que una mascarilla me encontré una nueva arruga para variar. Quiero ser bipolar. Yo solo quiero una vida, no vuelvo a caer. Creo que soy un poco adicta al alcohol. Entonces me vuelvo a cepillar los dientes. No me río, estoy ausero. Una vida normal. Atrás quedó la drama queen, la femme, fatcore mamá. Todo arreglaré. Boom, boom, bang. Every day, every night. Y tendré la vida más extremadamente. Ok, Vida Normal. Así cerramos este disco. Me gustó toda la parte sonora. Al principio me estaba cuestionando a poco. Esta es la canción con la que va a cerrar el disco y ya entendimos el por qué. Hasta esta canción decidió cambiar. Como que pasó todo esto que vivió con esta persona, una relación bien tóxica. Empezó a tener reflexiones, momentos que ella deseaba volver a revivir. Un poco inseguro, la verdad, de lo que estoy diciendo. No tengo tanta claridad. Y hablando ya del disco, creo que fue una buena producción de inicio a fin, manteniendo la estética del sonido igual en cada canción, que no se siente tan desconectado. Sin embargo, hubieron alguna que otra canción que se me hicieron largas.
No sé si él es el estilo de cantar de este tipo de género de música, pero sentí que era la misma sensación, aunque la letra cambiara en emoción y en sonido, sentí que habían canciones similares. Que estaba escuchando la continuación de otra canción y llegó un punto donde se me hizo un poco tedioso, como aburrido. Esta es mi primera escucha. Seguramente tú lo escuchaste en la primera y estás como de que, güey, este es mi disco. Seguramente la voy a volver a escuchar todo el disco y mi percepción va a cambiar y se los voy a hacer saber en los comentarios. Pero para hacer mi primera escucha, me voy como con una sensación de, hay algunas canciones que me fascinaron. Eh, la historia, no sé por qué la siento incompleta, aunque en este punto al final haya decidido cambiar. Siento que faltó todavía un poquito más de variación de sonido y emoción. No lo sé, esa es mi percepción. A lo mejor estoy muy mal y estoy siendo muy duro y crítico con Mon. La voz me fascinó. Ella nos dio muchos matices, juegos y nos llevó por ciertas partes. Los duetos que hubieron a través de este disco también me fascinaron. Pero hubo un momento en el disco que no sé cuál fue, siendo honesto, que me desconectó. Como que al principio empezó todo muy bien y estábamos ahí y luego por la mitad y para el final habían pensamientos, no les voy a mentir porque me gusta ser honesto, donde decía ya que acabe, se me está haciendo eterno, se me está haciendo largo, siento que estoy escuchando la misma canción, quiero darle tiempo a este disco, quiero volverlo a escuchar y volverles a dar mis opiniones, pero es su debido tiempo. Sin embargo, en términos de producción, me gustó los sonidos, los instrumentos estaban bien bonitos. Cómo integraban las canciones una con la otra, también me fascinó. Y ustedes saben cuáles fueron mis canciones favoritas y cuáles no. ¿Tú cuáles fueron las tuyas? ¿Qué te pareció este disco? Cuéntame de qué trató, cómo, o sea, todo lo que pensé que está mal, házmelo saber para entenderlo mejor, por favor.